susurro extraño se colaba entre el viento helado. Mis ojos buscaban en la oscuridad, hacia ese barranco cubierto de niebla espesa. Allá, en lo profundo de la rumorosa, algo invisible parecía observarme. No podía dejar de pensar en las historias que me contaron, en las sombras que no se ven, pero que sienten, en lo que acecha cuando la noche cae y que pocos se atreven a enfrentar. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí. Esta es una nueva cuenta, y con ella, una nueva dosis de oscuridad. Historias de terror, relatos paranormales, y esta noche en particular, leyendas que se sienten demasiado reales como para ser simples cuentos. Presta atención. Las historias de hoy no son como las demás. Quiero que las escuches con detenimiento, porque esta vez, más que nunca, son una invitación. Y ya entenderás por qué. Pero antes de comenzar, permíteme decirte algo, especialmente a ti, que necesitabas oírlo hoy. No estás solo, no estás sola. Eres parte de esta comunidad. Y aunque no lo parezca ahora, todo va a estar bien. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar. Ya estás entrando al mundo de terror profundo, no estabas sola en casa. Esto me ocurrió apenas ayer. Llegué a casa a media tarde, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Es un departamento pequeño. Tiene un estudio donde trabaja mi esposo y una sola recámara. Siempre que llego, mis gatitos corren a recibirme. Una de ellas, Chipo, se me acercó. Me puse a hablarle como siempre, preguntándole cómo había estado su día. Y luego, en voz alta, dije, ya llegué. Desde el estudio, escuché la voz de mi esposo. Hola. Respondió como siempre, desde su computadora. Le grité desde la sala que solo iba a cambiarme los tacones por algo más cómodo, que tenía que salir otra vez a hacer unas compras. Él solo se rió, en voz baja, como burlándose de mí. Me acerqué a su estudio para saludarlo, pero estaba oscuro, la luz apagada, y él no estaba. Me pareció extraño. Le hablé otra vez. ¿Te fuiste al cuarto? Pensé que quizá me había confundido, que por la costumbre creí escucharlo responder. Tal vez se había acostado un momento, o estaba en la cama jugando Play. Pero cuando abrí la puerta del cuarto, tampoco estaba allí. Me quedé inmóvil. No se oía nada. Solo yo y los gatos. Y en ese momento lo entendí, estaba completamente sola en casa. Saqué el teléfono para llamarle. Pero ya tenía un mensaje suyo. Voy a salir a la tienda, ¿quieres algo? El mensaje tenía varios minutos. Se había ido antes de que yo llegara. Pero les juro que lo escuché perfectamente. Su voz, su tono, su risa, todo, como si de verdad estuviera ahí. Y no fue la primera vez que pasa algo extraño en esta casa. Pero sí es la primera vez que algo se manifiesta tan claro, tan evidente. Y lo más inquietante, sucedió de día. La bruja de las piedras. Hola, comunidad. Me emociona mucho poder contarles esto.
No sé si lo vayan a publicar, pero esta historia está basada en una leyenda muy antigua que sigue viva entre quienes la recuerdan. Hasta ahora, no la he visto circulando por internet, pero sé que muchas personas la reconocerán al instante. A quienes son de Tecate, sobre todo, quiero preguntarles, ¿alguna vez escucharon hablar de la bruja de las piedras, allá en La Rumorosa? Estoy segura de que algunas personas en este momento están diciendo, sí, por fin vamos a hablar de ella. No es solo una historia familiar. Sé que se ha contado por generaciones, aunque muchos no la conocen. Y es importante no confundirla con otras leyendas de la zona. Porque La Rumorosa, con sus curvas imposibles, sus barrancos sin fondo y su paisaje sobrecogedor, es una autopista hecha de misterio. Aquí, en Terror Profundo, ya hemos escuchado varias historias sobre este lugar. Algunas conocidas, otras completamente nuevas. Desde la gente que entra en un bucle de tiempo y pasa horas repitiendo el mismo tramo de carretera, hasta el espíritu de la mujer que se le sube a los traileros que se detienen a descansar, o los supuestos accidentados que piden ayuda al borde de la ruta, para luego desvanecerse al acercarte. Y eso solo en lo paranormal. Porque también están los relatos de ovnis, de luces imposibles en la cima de los cerros, de criaturas observando desde las sombras de los campamentos. La Rumorosa no es solo una carretera. Es un portal cargado de energía, y cualquier baja californiano que haya pasado por ahí puede confirmarlo. Pero lo que les contaré sobre la bruja de las piedras es algo que no está en los libros. Es algo que aún vive en la voz de quienes la han visto o sentido. Y esta noche, quiero que tú también la conozcas. Pero esta es otra leyenda, y para contarla, tengo que llevarlos conmigo, de regreso a mi infancia, hace poco más de 30 años. Mi familia siempre ha estado repartida por todo el estado. Tíos en Tijuana, mis abuelos en Ensenada, la familia de mi mamá en Mexicali, y nosotros, mis padres, mis hermanos y mi tío Abraham, siempre vivimos en Tecate. Mi tío Abraham, desde que tengo memoria, él vivía con nosotros. Era el hermano menor de mi papá. Cuando mis padres se casaron y se mudaron a Tecate, Abraham, con solo 15 años, se fue con ellos. Para cuando yo nací, él ya tenía 18. Así que aunque no lo recuerdo, fue quien más me cuidó de bebé. Después, cuando nació mi hermana, 4 años más tarde, mi tío comenzó a viajar por trabajo. Su habitación en la casa seguía ahí, pero sus visitas fueron haciéndose cada vez más esporádicas. Con el tiempo, recorrió todas las carreteras del país, y cada vez que regresaba, lo hacía con regalos, y con algo aún más valioso, historias. Historias que nos encantaban. Relatos de aventuras en lugares que parecían de otro mundo, porque para una niña del norte de Baja California, oír hablar de Chiapas, de Oaxaca o de Yucatán, era como si nos hablara de otro país. Para que se den una idea, la distancia entre Tijuana y Mérida es casi la misma que entre Mérida y Brasil. México es un país inmenso,
y mi tío Abraham lo conocía de punta a punta. Una noche que jamás olvidaré ocurrió durante el cumpleaños de una de mis primas en Mexicali. Ese cumpleaños era muy especial, ella acababa de vencer el cáncer. Toda la familia estuvo ahí para celebrarlo, y justo en medio de la fiesta, llegó mi tío Abraham de sorpresa. Tenía meses sin verlo, así que para mi hermana Angie y para mí fue una enorme alegría. Yo tenía 9 años en ese momento. Ya era tarde, y muchos familiares se preparaban para quedarse a dormir en la casa. Pero mi tío, que venía de un viaje largo, prefirió regresar a Tecate. No toma alcohol, y para el manejar de noche no era problema. Les dijo a mis padres que se iba. Y yo, aburrida de la fiesta que ya era más de adultos, pedí irme con él. Mi hermana también se apuntó. Así que a las 10:30 de la noche salimos rumbo a Tecate. Más o menos a las 11 estábamos cruzando la Laguna Salada, una gran planicie desértica, una laguna seca, una línea recta interminable que te lleva hasta los pies de la montaña, justo antes de comenzar a subir hacia la Rumorosa. Desde que salimos, empecé a sentir ganas de ir al baño. Y ya para ese momento, me estaba aguantando tanto, que ni siquiera estaba prestando atención a lo que mi tío me contaba. Finalmente, no pude más y le dije: «Perdón, tío, ya no aguanto las ganas de hacer pipí». Me dio pena. Sabía que mi papá me habría regañado por no ir antes de salir. Pero mi tío no me regañó. Solo vi en su rostro una expresión que no esperaba. Preocupación. Ok, ¿crees que puedas aguantar hasta la caseta? Le dije que no, que ya no podía más. Entonces me respondió: «Está bien, estamos cerca de un descanso. Ahí puedes bajarte entre las piedras». Para quien no lo conozca, les explico. La Rumorosa es una carretera que serpentea entre barrancos y desfiladeros. 2 carriles estrechos, uno de subida y otro de bajada, cada uno por su propio borde de montaña. Por eso, detenerse no es fácil. Solo hay ciertas zonas conocidas como descansos, áreas pequeñas de terracería, algunas con espacio para varios vehículos, otras apenas lo suficiente para uno solo. En todas ellas hay piletas con agua, porque los autos suelen sobrecalentarse al subir por la pendiente. Finalmente llegamos a uno de estos descansos. Mi tío encendió sus intermitentes, se orilló, y en cuanto se detuvo, salí corriendo. Tenía que hacerlo justo al lado de la carretera, entre las piedras. Recuerdo que el frío era brutal, de ese frío que quema. Ese frío que solo se siente en la Rumorosa. Mi tío también bajó, encendió un cigarro y caminó al otro lado del descanso, dándome algo de privacidad. Y entonces, fue cuando todo cambió. Desde ahí, desde ese punto exacto donde estábamos, ya se veían las luces de Mexicali. La ciudad entera,
extendida a lo lejos, como un mapa encendido bajo el cielo oscuro. Y allá, bajo una de esas miles de luces titilantes, todavía estaba reunida mi familia. Seguramente seguía la música, la charla, la fiesta, mientras nosotros estábamos aquí, en medio de la nada. Todo estaba en silencio. Solo el viento, que esa noche soplaba suave, como si la montaña estuviera conteniendo el aliento. Quizás por eso lo escuché tan claro. Un sonido que no encajaba con nada. Un grito, un lamento lejano, una voz de mujer. Corrí hacia donde estaba mi tío, a pesar de que el olor a cigarros siempre me había dado asco. ¿Tú lo escuchaste?, le pregunté, con la voz temblorosa. Me miró sin sorpresa. Sí, ¿tú también lo oíste? Se giró rápidamente, observando con atención ambos lados de la carretera. Y entonces murmuró algo entre dientes. Hijo de tu madre, no me digas que justo venimos a parar aquí. ¿Aquí? ¿Qué pasa?, le pregunté, nervioso. Precisamente este descanso, dijo, sin dejar de mirar hacia abajo, hacia el barranco. Pero al parecer, no venía por mí. Hizo una pausa. Me miró con intensidad, como si estuviera evaluando si estaba listo para escuchar lo que venía. Y luego preguntó, con voz más baja. ¿A ti te dan miedo las brujas? Negué con la cabeza, aunque no sabía a ciencia cierta a qué tipo de brujas se refería. Pero sabes que sí existen, ¿verdad? Me reí un poco. No sabía si hablaba en serio. ¿Brujas como la vecina que le daba pulseras de ojo a mi mamá? ¿O como las de los cuentos? Las malas de verdad. Mi tío tiró el cigarro, lo apagó con la suela y habló con total seriedad. Mira, hijo, te pregunto porque aquí hay una bruja. Ahí abajo, en ese barranco. Dicen que quedó atrapada entre las piedras. Nadie sabe cómo exactamente. Algunos dicen que se le hizo de día y no alcanzó a huir. Un trailero que conocí me dijo que probablemente alguien le escondió las piernas. ¿Las piernas? Sí. Se cuenta que las brujas se quitan las piernas para transformarse, para poder volar o convertirse en animales y hacer sus maldades. Y que si alguien les esconde las piernas, se quedan atrapadas. Eso dicen, pero nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que ahí está. Señaló hacia el fondo del barranco. Yo lo miraba, entre incrédulo y fascinado. Si quieres, me dijo, nos podemos acercar. Solo un poco, para que tú la veas. Pero que ella no te vea a ti. Y luego agregó algo que jamás se me olvidará. Lo bueno de saber que estas cosas existen, es que uno también entiende que Dios existe. Porque hay cosas en este mundo que solo Él puede contener. Me quedé en silencio. Y le dije que sí, que quería verla. No porque no tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí necesitaba saber si era real.
Mi hermanita ya se había quedado dormida en el auto. Mi tío cerró bien el coche, me hizo una seña y empezamos a bajar entre las piedras. No era un camino, no había sendero, solo rocas, y tenías que ir saltando con cuidado. Fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo, un segundo grito, más claro, más cerca. Mi tío se detuvo en seco. ¿Esto es una broma?, le pregunté, con la voz quebrada. Pero él solo se agachó lentamente, se apoyó en una piedra, y me hizo una seña con el dedo en los labios. Silencio. Luego me señaló con la cabeza hacia la derecha. Abajo. Me acomodé junto a él, con el corazón latiéndome como un tambor en los oídos. Y entonces la vi. No sé cómo describirlo sin que parezca una locura, pero ahí, entre las sombras, había una mujer, vestida de negro, sentada sobre las piedras, o quizá atrapada entre ellas. Su brazo se movía de forma antinatural, no como una persona, sino como una marioneta rota, como un brazo mecánico, forzado. El movimiento era lento, rígido, espeluznante. Al principio pensé que estaba bailando o haciendo algún tipo de gesto extraño, pero cuando mis ojos se adaptaron más a la oscuridad, me di cuenta de algo aterrador. Parecía estar secándose, como si su piel se estuviera agrietando, como si fuera un cuerpo en descomposición, aún en movimiento. Y no hacía nada más, solo esperar entre las piedras, como si supiera que, tarde o temprano, alguien volvería a pasar por allí. Volteó hacia nosotros. Estoy seguro de que volteó hacia nosotros. Fue como si el tiempo se detuviera. Yo, paralizado, solo pude levantarme y empezar a subir corriendo como pude, brincando entre las piedras. Pero llegué a una que ya no podía trepar. No alcanzaba. El miedo me hizo llorar, desesperado. Entonces sentí como mi tío me levantaba por los pies y me empujaba para que pudiera seguir subiendo. Llegué al carro sin aire, con el corazón a mil, apenas podía respirar. El frío era insoportable. No podía creer lo que acababa de ver. Aún siendo niño, me negaba a aceptarlo. No existen las brujas, me repetía. Mi mamá dice que solo son cuentos. Mi tío subió tras de mí y me miró con preocupación. Creo que se arrepintió de haberme mostrado eso cuando vio mi miedo tan real. Subimos al carro. Se quitó una pulsera que siempre llevaba, una con piedras de colores y un ojo de venado, esa semilla que usan en muchos amuletos en México, y una pequeña cruz. Me pidió perdón, pero me dijo que el mal era real y estaba muy cerca. Y que no había otro lugar donde pudiera verlo tan de cerca y con seguridad, atrapado. Que esa pulsera me cuidaría. Y me la dio. La bruja de las piedras 2. Al día siguiente aún estaba tan asustado que me levanté tarde. Ni siquiera pude desayunar. Me despertaron los gritos de mi mamá regañando a mi tío Abraham. Él había contado que me había mostrado a la bruja de las piedras.
Eso quedó grabado en mi memoria como parte de una pesadilla. Mi mamá le decía que yo era muy pequeño, que eso me iba a hacer vivir con miedo y que no me ayudaba en nada. Esa tarde, mamá se esforzó en convencerme de que solo era una leyenda, que el grito que escuchamos era solo el viento jugando con las rocas, que lo que vi abajo eran ramas moviéndose y que la mente hace figuras y fantasmas cuando uno quiere creer. Pero lo raro es que me dejó la pulsera de mi tío, y cada vez que salía sin ella, me recordaba que la llevara puesta. Con el tiempo aprendí que dicen que cuando ves una bruja, tu percepción se vuelve más sensible, que uno se vuelve mucho más receptivo a lo paranormal. Yo no vi muchas cosas después. Supongo que he tenido suerte de vivir en lugares donde no hay mucho misterio. Las primeras veces que volví a pasar por la Rumorosa después de eso, sentía un miedo tan profundo que me faltaba el aire. Con el tiempo me fui acostumbrando, pero es raro, muy raro, atravesar esa carretera sabiendo lo que puede esconder. Porque sé que si existe la bruja de las piedras, muchas otras cosas también pueden habitar ese lugar. Un lugar con tanta energía, con tantas muertes. Y eso es algo que cualquiera puede notar, incluso a plena luz del día. Basta con asomarse a cualquier barranco. En todos, de verdad, en todos, hay restos de autos, camiones, autobuses, allá, en lo profundo. Es un lugar que te pone cara a cara con la muerte. Una muerte trágica, intempestiva, violenta. Lo que sigue es algo que me pasó hace apenas un par de años. Sigo viviendo en Tecate. Sigo visitando a mi familia, sobre todo desde que mis padres ya no están. Tomar la carretera es algo común para mí, aunque no me gusta viajar de noche ni cuando el clima está malo. Un fin de semana fui a visitar a mis abuelos en Ensenada. Iba con mi esposa y su hermana, que está en la prepa y pasa mucho tiempo con nosotros. Siento que cuando tengamos hijos, ella será para ellos lo que mi tío Abraham fue para mí. En el regreso hicimos una parada en Mexicali para llevar a una tía y cenar con ella. Pero vimos que amenazaba nevada en la Rumorosa. La nieve en esas montañas la hace hermosa, pero también mucho más peligrosa. Por eso suelen cerrar la carretera por horas. Nos apuramos para pasar antes de que llegara la tormenta. Pero no iba en mi carro. Para viajar más cómodos, tomamos la Liberty de mi esposa. Una camioneta vieja, pero confiable. Esa noche, por la prisa, tuve que pisarle más de lo que acostumbro. Y la camioneta no aguantó. En plena subida por la Rumorosa, comenzó a calentarse. A pesar del frío, o tal vez gracias a él, resistió un poco más. Pero tuve que bajar la velocidad y buscar un descanso para que el motor se enfriara y revisar el radiador. Hasta sonreí cuando vi ese descanso. No me detenía ahí desde hacía muchos años. Revisamos el radiador. Había perdido todo el agua. Lo llenamos y decidimos esperar un rato antes de continuar. Una vez que llegamos al final de la subida, podríamos avanzar a una velocidad moderada hasta Tecate sin tanto problema. Hicimos un par de paradas más, pero no quise decir nada, no quería sugestionar a nadie diciéndoles dónde estábamos. De pronto, mi cuñada, que andaba muy cerca del barranco tomando fotos al paisaje, se me acercó corriendo y me dijo: ¿escuchaste? ¿Escuchar qué? Le respondí, intrigado. Nos llevó hasta el borde del barranco y nos pidió que pusiéramos atención. ¿Escuchan el viento? ¿Cómo se oye? ¡Qué miedo! Parece película de terror, dijo,
con una sonrisa nerviosa. Mi esposa ya sabía la historia de la vez que vi a la bruja. Me miró, ladeó la cabeza, entendiendo lo que estaba pasando y atando cabos. Y luego me dijo simplemente: no me digas que es aquí. Bajé a una piedra al inicio de la pendiente del barranco y señalé hacia abajo, hacia el punto donde debía estar ella atrapada todavía, detrás de una piedra grande y una rama seca. Se veía igual que cuando era niño. Ni los derrumbes que a veces hay habían cambiado nada. Escuché a mi esposa contarle a su hermana que hay una leyenda sobre una bruja atrapada entre las piedras, condenada a estar ahí por toda la eternidad, sin poder morir, que solamente por la noche se la puede escuchar. Y lo raro es que aún no oscurecía. También escuché a mi cuñada burlarse un poco de mi esposa, diciéndole que cómo podía creer en eso, que de mí lo entendía, pero de ella. Y ¿saben qué? Lo chistoso es que mi cuñada cree en fantasmas, pero la idea de una bruja le parece ridícula. Fue en ese instante cuando escuchamos algo, un lamento muy cercano, casi como si algo estuviera subiendo hacia nosotros. Sin decir nada, todos subimos corriendo a la camioneta. Cerré el cofre y arranqué, olvidándome por completo del motor y del radiador. Yo, comunidad, aún tantos años después, sigo usando la misma pulsera de protección. Mi cuñada contó lo que pasó a unas amigas, y aunque nadie se ha atrevido a bajar, varias fueron a comprobarlo. Me dijeron que sí la escucharon, que incluso una de ellas la grabó. Voy a compartir con ustedes la ubicación exacta de este descanso, para que cualquiera que quiera comprobar que la leyenda es real, pueda hacerlo. Tú decides si quieres comprobarlo o no, Uriel. Sé que a veces prefieres no dar ubicaciones, pero vamos, no hay tantos descansos en la Rumorosa. Cualquiera que quiera verificar si la bruja de las piedras existe, solo tiene que detenerse en alguno de esos lugares. Y si la escucha, puede bajar y comprobar por sí mismo. Yo comparto la opinión de mi tío Abraham, donde quiera que esté. A veces, ver el mal de frente no es algo negativo. Te da perspectiva. Te hace entender que no estamos solos, que hay algo más allá de nuestra comprensión. Porque si el mal existe, también el bien existe. Eso es inevitable. Aunque, en mi caso, no quiero volver a verla. Con una vez fue suficiente. Comunidad, espero que esta historia les haya gustado y les haya puesto la piel de gallina. Pero esto nos lleva a un llamado muy importante. Todos conocemos leyendas representativas de nuestras comunidades, de nuestra ciudad. Pero hay muchas otras que quizás no son tan populares, que están más cerca de nosotros, y que pueden ser verificadas, que son verdad. Algunas de esas leyendas las conocemos porque alguien cercano ha sido testigo. Así que quiero invitarlos a empezar a buscar esas leyendas. Vamos a comenzar por México, donde tenemos más gente, pero no nos limitaremos. Por eso, los invito a todos a que compartan una leyenda realmente aterradora de su estado. Puede ser una leyenda nueva o antigua, urbana o colonial, pero que sientan que la han vivido o que les tocó de cerca. Vamos a recorrer todo México, estado por estado, a través de sus leyendas más oscuras y reales. ¿Les parece? Así que empiezo haciendo un llamado urgente a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Coahuila para nuestro primer episodio de Leyendas. ¿Tienen alguna historia que quieran compartir? Pueden comunicarse conmigo, yo estaré encantado de contarla aquí para toda la comunidad. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, dejar su like o pulgar arriba si les gustó la historia. Y por favor, déjenme en los comentarios qué leyendas o historias paranormales conocen en su ciudad o estado. ¿Alguna vez han vivido algo similar? ¿Se han encontrado con algo inexplicable?
Su participación es lo que hace que esta comunidad crezca y se vuelva más fuerte. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, y muchas gracias de antemano por compartir sus historias y leyendas. Nos vemos en la próxima.